hablamos de la curva de SPI, recuerden lo que ya habíamos mencionado, que la curva de SPI va a ser el espacio hueco, por decirlo de alguna manera, que nosotros vamos a tener en el momento en el que vemos nuestros modelos. Nuestro modelo inferior lo vamos a ver de forma lateral y nosotros vamos a colocar una superficie plana que vaya del canino o de los incisivos inferiores, lo que esté, digamos, más alto, hasta la punta del molar. Entonces, si ustedes alcanzan a ver entre la superficie que yo estoy colocando y las superficies oclusales de mis dientes, aquí nosotros alcanzamos a ver una zona hueca. Esa zona hueca es la que nosotros vamos a medir. Entonces vamos a tomar la dimensión de ese hueco en la parte, digamos, más profunda de esta curva y es la medida que vamos a colocar. Lo vamos a hacer del lado derecho y del lado izquierdo. En este caso, el paciente presentó una curva de SPI de 3 milímetros, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero sí les quisiera comentar que habrá pacientes que tengan más, habrá pacientes que tengan menos o habrá pacientes que tengan una curva de SPI invertida. ¿Cómo sería esto? Que cuando nosotros observemos a nuestro modelo así, en lugar de tener esta curvatura, tuviera esta curvatura. Ajá. Entonces, en ese caso, lo mismo, nosotros vamos a hacer la medición de la superficie del molar a la superficie de los dientes anteriores. Evidentemente, en ese caso, pues nuestros dientes quedarían por encima de esa línea recta y lo que nosotros tendríamos que medir es de la línea hacia arriba y lo tendríamos que manifestar en nuestro formato de análisis como negativa. Esa sería una curva de SPI negativa, cuando las superficies oclusales de los dientes sobrepasan la línea que yo les comento, que no está hueca. Ajá. ¿Hasta aquí existe alguna duda? Doctora, ¿lo adecuado de la curva de SPI es que sea una curva plana o cómo? Pues que sea una curva plana o que sea una curva negativa sin ser excesiva. Por ejemplo, aquí nosotros ya podríamos decir que este paciente tiene una curva de SPI marcada, porque si ustedes se dan cuenta, sí se alcanza a observar cómo la curva es muy evidente, incluso simplemente con visualizarla. Entonces, sí, nosotros digamos que cuando tenemos un paciente en estas características, dentro del plan de tratamiento justamente sería aplanar la curva de SPI, porque lo ideal sí sería que estuviera plana. Ok. Ahora, en esta parte, igual sigue siendo como esta parte observacional de los modelos. Nosotros estamos observando las fotografías de estos modelos y vamos a determinar la forma de las arcadas. Si mi arcada superior es oval, cuadrada, triangular, etcétera. Y lo mismo con la arcada inferior. En este caso, ustedes que están observando, ¿cómo podrían definirme la forma de estas arcadas? En forma oval. Oval. ¿Cuál, doctora? ¿Las dos? La inferior se me hace que se ve un poquito más cuadrada, pero también no se ve tan cuadrada, pues. Entre cuadrado y ovalada. Ok, también algo que yo quiero comentarles, doctores, es que el análisis, evidentemente, si nosotros estamos hablando, por lo menos en esta sección de los análisis, depende mucho de los ojos de quien está haciendo la observación. Evidentemente, pudiera existir alguien que diga que ve esta arcada oval o, por ejemplo, como ahorita escuchaba, que alguien opina que es cuadrada. Si nosotros nos vamos como a estudios científicos y donde se hacen evaluaciones por muchos investigadores de acuerdo a ciertas muestras de paciente, etcétera, todos los investigadores sí tienen que someterse como a una estandarización para que todos estén observando lo mismo. Sin embargo, en este caso donde nosotros estamos hablando específicamente de que yo voy a hacer los análisis de mi paciente, pudiera ser que no todos veamos las mismas características. En este caso, yo les puedo decir que yo veo las arcadas más bien triangulares. Yo no veo que ninguna de las dos arcadas sea cuadrangular.
Si ustedes lo observan, cuando nosotros tenemos una arcada cuadrada, y que esto, digo, no estoy hablando de que necesariamente sea una regla, pero esto se observa mucho, por ejemplo, en los pacientes con clase 2, división 2, donde los incisivos superiores están completamente rectos y los posteriores, pues nosotros los observamos así. Entonces, ahí sí se observa claramente como la forma de arcada cuadrada. En este caso, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que, pues sí, efectivamente, como el diente, el incisivo lateral, por ejemplo, en este caso se encuentra palatinizado, sí, eso nos deja ver como que el resto de los dientes pues están más o menos haciendo una forma ovalada. Pero si ustedes lo notan, de cualquier forma podemos observar que la zona anterior de nuestra arcada es evidentemente más estrecha que la zona posterior. Entonces, podríamos decir que es triangular. Puedo estar de acuerdo también con quienes de ustedes dicen que la observan oval, correcto. Lo que sí no coincido es que sería una forma cuadrada, porque cuando tenemos una forma cuadrada, evidentemente se ve la parte anterior completamente recta, ¿ok? Posteriormente, bueno, en esta parte pues no vamos a hablar de todos los dientes que observamos presentes en nuestros modelos, pero justamente en esta sección del análisis tendríamos que puntualizarlo. ¿Cuáles son los dientes presentes? ¿Cuáles son los dientes ausentes? Obviamente yo como sugerencia les podría decir que estaría de más que ustedes anotaran, por ejemplo, si tienen a un paciente adulto en dentición permanente, pues que anotaran todos los dientes uno a uno, 11, 12, 13, 14, bla, 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 hasta anotar los 32 dientes, ¿no? Podríamos ser como más precisos al decir que el paciente cuenta con todos los dientes propios de su tipo de dentición. Solamente, por ejemplo, haríamos excepciones si nosotros tuviéramos pues algún diente evidentemente ausente, ¿no? En este caso, pues el paciente no presenta ningún diente ausente, no tiene ausencias. Sin embargo, algo que yo sí les puedo recomendar es que no se basen nada más como con, veo los modelos y pues todo está bien. De verdad que hay ocasiones en que sí nos llevamos ciertas sorpresas porque nosotros comenzamos a ver los modelos y decimos, sí, tiene todos, pero si nos ponemos a contar uno a uno los dientes, no, descubrimos que a lo mejor faltaba un canino, faltaba un premolar, etcétera. Entonces, sí tómense el tiempo de detallar si están todos o falta alguno de los dientes. En el caso de los ausentes, pues solamente estaríamos mencionándolo si estuviera como de acuerdo al tipo de dentición. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente en dentición mixta temprana, no voy a decir que le falta el segundo molar, por ejemplo, porque pues nosotros sabemos que es una etapa de la dentición donde el diente no tendría por qué estar presente. Esto solamente lo vamos a especificar si ya está en el momento en que el diente tendría que estar y no está presente. Con malformaciones, pues estas situaciones, por ejemplo, los dientes que nosotros observamos de pronto, incisivos laterales en forma cónica, o observamos, no sé, algún premolar como aplastadito, cosas así, esas muy puntualmente tenemos que colocarlas, ¿no? Especificar el diente y qué tipo de malformación, perdón, tiene. Posteriormente nos vamos a la parte de las malposiciones. En esta situación sí tenemos que ser también muy precisos. Por ejemplo, si nosotros mencionáramos el hecho de las malposiciones, tendríamos que describir una a una todas las malposiciones. Sin embargo, tampoco vamos a ser como redundantes en decir, por ejemplo, las malposiciones de este paciente ahorita me las van a decir ustedes, pero por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los dos incisivos centrales, los tenemos con una giroversión hacia mesial, vamos a suponer. No valdría la pena que yo ponga 11 giroversión hacia mesial, 12 giroversión hacia mesial. Probablemente sería mucho más práctico que yo dijera giroversión hacia mesial de 11 y 21, por ejemplo. Entonces hay que tratar de ser como también muy resumidos, pero sí especificar todas y cada una de las malposiciones. Entonces, ahora sí, en esta parte, digo, no me detuve tanto en la parte de los dientes presentes y ausentes porque tenemos evidentemente todos, con malformaciones pues tampoco hay,
Pero ahora sí quisiera que me mencionaran ustedes la cuestión de las malposiciones. Vamos a comenzar por la arcada superior. ¿Quién me pudiera describir las malposiciones que tenemos en la parte superior? Sería nada más bueno, lo digo con número, con diente. Como usted guste, doctora. En el expediente sí sería más práctico anotarlo con número por cuestión práctica, nada más. Pero en realidad en este momento nos lo puede mencionar como usted guste. Ok, canino superior derecho, ligeramente giroversión hacia distal. Lateral superior derecho, palatinizado, detrás del lateral superior derecho, perdón, incisivo central superior derecho. Sí. El incisivo superior izquierdo, central superior izquierdo, ligeramente, bueno, con giroversión ligera hacia mesial. ¿Sí? Y para mí sería, o sea, sí lo más importante. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra consideración? Doctor Carlos, ¿observa algo diferente? Pues no, yo creo que lo más marcado ahí es el lateral palatinizado, es lo que se ve más marcadito, ¿no? Ok, estoy de acuerdo con ustedes. Efectivamente, pues son los dientes que presentan una malposición más evidente. Sin embargo, no son las únicas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos como muy minuciosos, podríamos hablar también del 15, el segundo premolar está ligeramente con giroversión hacia mesial. En el caso del canino, únicamente aquí quisiera que entendiéramos como el sentido que nosotros le estamos dando a esa giroversión. Ahorita la doctora mencionó una giroversión hacia distal, más bien sería una giroversión hacia mesial. El diente se encuentra girado hacia mesial. Hacia distal sería, no, pues no hay ninguno, pero digamos al lado contrario. Efectivamente, el lateral está en lo correcto, el incisivo central también tiene una ligera giroversión hacia mesial. El incisivo lateral del lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, también tiene una ligera giroversión hacia mesial. En el caso de los otros dientes, pues sí coincido en que evidentemente no tenemos como una malposición muy marcada. Ahora vamos con la arcada inferior. A ver, vamos a ver. Doctora Evelyn, ¿nos puede decir qué observa en la arcada inferior? Ok, muy bien. Yo veo los incisivos, que viene siendo, los voy a decir por número. El 32 está lingualizado. El 31 está con una giroversión hacia mesial, se podría decir. El 41 está vestibularizado. El 42 está también lingualizado. Y los caninos están también un poco vestibularizados. Si nos vamos a los premolares, a lo mejor no sé si lo estoy viendo bien, pero el 35 también está un poquito mesializado. Girado hacia mesial. Ajá, girado hacia mesial. Y eso es lo que veo. Sí, coincido. Nada más yo agregaría que el 33, además de estar vestibularizado, si ustedes se dan cuenta, también se ve con una giroversión. En este caso yo lo veo más como con giroversión distal. Quizá el 43 también se ve, un poquito menos, pero también tiene una giroversión hacia distal. Ok. ¿Y la molar también, no, doctora? ¿A cuál se refiere, doctora? A la molar del lado derecho. Digo, perdón, del lado izquierdo. A la 46.
Digo 36. ¿Cómo lo ve, doctora? Se ve como girada hacia mesial. Exacto. Girado ligeramente, sí, pero sí se alcanza a observar como una giroversión hacia mesial, efectivamente. Ok, ahora, en esta parte es donde ya les decía que ahora sí vamos a utilizar nuestra calculadora porque vamos a realizar los análisis ya tal cual. Entramos a esta parte de los análisis de mediciones. Entonces, primero, obviamente, yo a ustedes ya les coloqué las medidas de los anchos mesiodistales de los 12 dientes superiores y los 12 dientes inferiores de este paciente, porque pues nosotros no vamos a poderlo medir. En este caso, yo voy a ir ahorita, como ustedes pues me van a estar ayudando con las medidas. Déjenme tomarle una foto a la pantalla para tenerlo presente cuando vayamos haciendo las mediciones, las operaciones, perdón. Ahí está. Entonces, yo se las voy a ir dictando. Ahora, en este caso tenemos el primero de los análisis. Este es el análisis de apiñamiento. Recuerden que el análisis de apiñamiento va a ser un análisis que nosotros vamos a realizar exclusivamente en un paciente en dentición permanente. Aquí yo ya les anoté los espacios disponibles también, porque pues esta es una zona que ustedes no van a poder medir en el modelo, pero me gustaría que alguno de ustedes me recordara cómo llegamos a este proceso. Yo ya tuve estas medidas, pero ¿cómo las tomé? ¿Quién me pudiera comentar? Yo, doctora. A ver, doctora Valeria, que me comentó que ya ahí realizó los de sus pacientes. Bueno, el espacio disponible se suman los anchos mesiodistales de las caras, de los 4 incisivos, perdón. Ajá. Dividimos entre 2 esa sumatoria. Luego, de la línea media, tomamos la medida de la sumatoria y colocamos... De la mitad de la sumatoria. Sí, sí, ya que la dividimos, se toma la medida desde la parte central hasta donde llegue, hacemos una marca y luego de la marca medimos hasta la superficie mesial del primer molar. Exacto. Justo esa es la medida del espacio disponible. Así lo hice en este modelo. En la parte superior derecha me dio 15 milímetros, en la parte superior izquierda fueron 23 milímetros, en la arcada inferior 21 milímetros del lado derecho y 19 milímetros del lado izquierdo. Ahora, ¿cómo llegamos a obtener el espacio requerido? ¿Qué es lo que el paciente realmente necesita? A ver, doctora Italia, platíquenos. No se estresen, doctores, tampoco se trata esto así como de, es un examen final y eso, no. Es un ejercicio que yo, como les decía al principio, si todos ya estaban conectados, les mencionaba esto, de verdad es una cuestión de práctica. Al principio, pues sí nos tenemos que estar como recurriendo al acordeón. Va a llegar el momento donde ustedes lo van a hacer tan automatizado que no va a ser necesario recurrir a nada. Pero miren, ahorita yo les puedo decir, la tabla en realidad, seamos más observadores, la tabla en realidad nos lo está diciendo. Aquí nos dice la tabla, espacio requerido corresponde al diente 3, 4 y 5. Entonces, si ustedes lo analizan, ustedes midieron el espacio disponible justamente en ese segmento donde técnicamente tendría que estar el diente 3, 4 y 5. Entonces, eso es lo que el paciente tiene, pero lo que necesita pues sería tal cual la sumatoria de mi ancho mesiodistal de justo esos dientes, 3, 4 y 5. Es entonces donde nosotros nos iríamos a la tabla de donde habíamos concentrado los datos de nuestro paciente y entonces vamos a sumar los anchos mesiodistales de estos. Entonces yo se los voy a ir diciendo en la parte superior, ya ahorita es la parte donde me ayudan con su calculadora o con el cálculo mental. En la parte superior derecha, nuestros dientes miden 7, 7 y 9.
Entonces, en este caso, nosotros tendríamos 23 milímetros. Exacto. Y en la parte superior izquierda miden exactamente lo mismo, entonces tendríamos 23 milímetros. Recuerden que cuando mejor alguien dígame cómo llegamos a obtener la discrepancia. Ya se las iba a soplar. A ver, doctora Alba. ¿Es el espacio disponible menos el espacio requerido? Exacto, justo. Recuerden, porque de pronto esta parte también nosotros como que llegamos a una confusión. Ahorita la tabla está perfectamente puesta en ese orden, pero habrá momentos en que quizá nosotros encontremos una tabla donde los datos están inversos. Primero tenemos el espacio requerido y después el espacio disponible. Entonces, esta situación de pronto como que nos llega a confundir porque nosotros a veces restamos el disponible menos el requerido, a veces el requerido menos el disponible. En realidad, si ustedes se dan cuenta, de la manera que hagan la operación, el resultado tal cual va a ser el mismo. Lo único que en un momento dado les va a salir distinto, pues es el signo. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, de que desde el principio la calculadora les diga con el signo que es, háganlo en ese orden, disponible menos requerido. Si ustedes lo van a hacer a la inversa o lo quieren hacer como caiga, ok, lo hacemos como caiga, anotamos la cifra y ya entonces nosotros tendríamos que analizar qué signo sería, si negativo o positivo. ¿Cómo determinaríamos esto? Si el espacio disponible es más de lo que yo necesito, pues evidentemente va a ser positivo. Si el espacio disponible es más chiquito de lo que el paciente necesita, pues entonces sería negativo. Eso sería como la manera en que a nosotros nos diría qué signo ponerle. Y siempre cuando nosotros ya llegamos a la discrepancia, entonces nosotros tendríamos que interpretarla de esta manera. Por lo menos en este análisis, si nuestra discrepancia es negativa, entonces eso significa que nuestro paciente tiene falta de espacio o apiñamiento. Si nuestra discrepancia es positiva, pues es que a nuestro paciente le sobra espacio, lo cual clínicamente, pues por lo general nosotros lo tendríamos que observar como diastemas o cuestiones así. Ajá. Entonces, bueno, en este caso la discrepancia del lado superior derecho sería menos 8. Exacto, menos 8 milímetros. Y del lado izquierdo, 0 milímetros. Ahora, con estos datos, nosotros tendríamos que calcular la discrepancia total por arcada, porque lo que en este momento nosotros vimos fue discrepancia superior derecha, discrepancia superior izquierda. En este análisis en particular, si vamos a sumar ambas, que sería menos 8 más 0, ¿cuánto tendríamos de discrepancia total? Menos 8. Menos 8 igual. Exacto. Ajá, menos 8 milímetros. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque habrá ocasiones en que quizá de un lado, digo, este no fue el caso porque el lado que estuvo bien fue exacto, pero habrá casos en los que a lo mejor yo tenga falta de espacio de un lado, pero que tenga sobra de espacio del otro. Entonces eso de alguna manera pudiera compensar las alineaciones que va a tener mi paciente, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación resultó ser menos 8 y el paciente, pues total de apiñamiento por arcada superior, así lo diríamos, que tiene 8 milímetros de apiñamiento. Si nosotros lo estamos mencionando como apiñamiento, ya no tendría como sentido decir un apiñamiento de menos, porque ya estamos especificando qué es apiñamiento. Si nosotros lo vamos a describir como discrepancia, entonces sí tendríamos que especificar si es positiva o negativa, ¿vale? Ahora, hacemos exactamente lo mismo en la arcada inferior. Nosotros tenemos un espacio disponible del lado derecho de 21 milímetros, del lado izquierdo 19. En el caso donde nosotros ya tenemos las mediciones, en el lado inferior derecho, mi paciente tiene 7, 8 y 7.5. 22.5. Exacto. Y del lado izquierdo
22.5 porque este paciente en específico midió lo mismo de los dos lados. Habrá quienes no, habrá quienes tengan medidas diferentes y volvemos a hacer lo mismo. Calculamos la discrepancia, que sería espacio disponible menos espacio requerido. Entonces, de la parte inferior derecha tenemos menos 1.5. Menos 1.5 y en la parte izquierda menos 3.5. Exacto. Ahora sí, sumamos ambas discrepancias y vamos a obtener la discrepancia total. En este caso, recuerden que el hecho de que nosotros mencionamos que es negativa solamente es para saber que es falta de espacio, pero literalmente nosotros tendríamos que sumarlo así, 1.5 más 3.5, o bueno, menos 1.5 más menos 3.5. Es así como tendríamos que hacer la operación, que en este caso sería menos 5. Exacto, menos 5 milímetros. A esto es a lo que me refería, que un lado como que compensa el otro, etcétera. De un lado nosotros tenemos mayor apiñamiento que del otro lado y pues eso en un momento dado puede como equilibrarse, ¿no? Después tenemos el análisis de Bolton. Quisiera que alguien de ustedes me describiera en general cómo es el proceso o el procedimiento para realizar el análisis de Bolton. Pues se hacen las sumatorias como usted ya las tiene ahí. Ajá. Y luego se busca esa medida en la tabla. Ajá. Y nos va a dar lo que deben de medir los 6 dientes mandibulares en relación a los 6 dientes maxilares que ya medimos. Así se va es. a colocar en la siguiente línea. Y en las siguientes medidas, pues igual, los 6 dientes mandibulares, los 6 dientes mandibulares miden 43 y pues ya se hace la comparación de que si son más grandes o más pequeños en relación a los superiores. Exacto. ¿Y por cuántos milímetros? En este caso, pues tenemos, yo ya hice las mediciones, los 6 anteriores maxilares, es decir, de canino a canino superiores, midieron 56 milímetros. Entonces, yo con esta cifra me voy a mi tablita y busco aquí el 56. En este caso, mi tablita de Bolton me dice que no existe, que no lo tengo, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos darnos cuenta que la secuencia, vaya, entre 54.5 y 55 aumentó 4 milímetros. Entonces, nosotros pues le podemos aumentar 55 milímetros a 55.5, pues le aumentamos 0.4 y después a 56 le aumentamos 0.4. Entonces, nosotros mismos podemos como ir siguiendo la secuencia. En el supuesto caso donde ustedes encontraron un paciente con estas características, donde el paciente tiene una medida mayor, o también pudiera ocurrir donde el paciente tuviera los dientes muy, muy pequeñitos y tuviera una medida menor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Es 42.5 más 0.8, ¿verdad? Exacto. 43.3. Exacto, entonces, pues yo aquí me regreso. Y aquí tenemos que Bolton me dice que la medida debería de ser de 43.3 milímetros. Ahora, yo lo voy a comparar con lo que mi paciente en realidad tiene. Yo ya hice esa sumatoria de los 6 mandibulares, ¿cuánto midieron? Fueron 43 milímetros. Es en esta parte donde yo ya tengo que hacer un diagnóstico. Bolton me dice que los 6 dientes anteriores inferiores son ¿cuántos milímetros de diferencia hay entre lo que miden y lo que deben medir? 0.3. Exacto, son 0.3 milímetros más ¿qué? ¿Más grandes o más pequeños? Más pequeños. Exacto. Deben medir 43.3 y solo miden 43. Entonces, con esto yo diría que son
0.3 milímetros más pequeños en relación a los 6 dientes anteriores superiores. Doctora. Ahora, sí, doctora. Le quería comentar. Es que, bueno, yo en mis análisis no lo había hecho así como venía en la tabla. Dije, bueno, no viene ese número, no me alcanzó a razonar de sumarle la cantidad que estaban de diferencia. Y los puse así, o sea, como venía. Dije, bueno, viene hasta el 55, puse esa medida, porque pues no venía, de mis 2 pacientes estaban muy grandes los dientes y no venían. Entonces la puse así. Tengo que corregirlo, ¿verdad? Porque tendríamos pues, que corregirla porque seguramente en este caso sí nos estaría marcando una discrepancia importante. Ajá. No sé a usted qué discrepancia le haya dado, pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos que un análisis de Bolton llega a ser significativo, es cuando es una discrepancia mayor a 2 milímetros. Entonces, seguramente a usted le salió una discrepancia mayor a esa cantidad. Digo, no sé si más grandes o más pequeños, pero seguramente fue mayor a los 2 milímetros. Entonces sí le recomiendo que haga eso mismo, hacer como esa como secuencia y con eso va a tener la medida correcta. Sí, porque de hecho me salió en uno de 1.7 y en el otro de 2 con esa cantidad. Entonces ya con la cantidad correcta va a ser más, de hecho. Que de hecho, si lo analizamos, 1.7 tampoco sigue, o más bien sigue sin ser relevante, sigue sin ser significativo, pero probablemente cuando usted coloque la medida correcta, pues a lo mejor va a ser mínimo la discrepancia que este paciente va a tener. Y bueno, para el caso de los 12 dientes, pues vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia que en este caso nosotros nos tendríamos que ir a la tabla de los 12 dientes. En este caso, seguramente me va a volver a salir más. La sumatoria fue de 107 milímetros. Entonces, no, aquí sí está, en los 12 dientes sí está. El paciente se supone que debería medir 97.8 milímetros. Ajá, está aquí. Entonces, igual, hacemos lo mismo. Nosotros anotamos lo que se supone deben medir y hacemos la comparación con lo que miden. Entonces, en este caso, deben medir 97.8, solamente miden 97. Entonces, diríamos que son 0.8 milímetros más pequeños. Exacto, son 0.8 milímetros más pequeños en relación a los 12 dientes superiores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en la parte posterior, como en la parte anterior, aquí Bolton en este paciente me está diciendo que son más pequeños de lo que en realidad tendrían que ser. Pero si ustedes se dan cuenta, ninguna de las dos medidas fue significativa. Una fue de 0.3, la otra fue de 0.8. Entonces, nosotros con esto podríamos determinar que clínicamente nuestro paciente no va a tener ninguna repercusión. Entonces, esta herramienta que sería el análisis de Bolton, quizá no sería algo que yo tuviera que tomar de manera vital para la planeación de mi tratamiento. Lo que sí sería, por ejemplo, a diferencia, un análisis de apiñamiento, porque ahí sí, pues el apiñamiento fue bastante importante, ¿no? Y bueno, posteriormente tenemos el análisis de Pont. Ustedes recuerden que esta parte de los análisis es un análisis ya transversal. La información que nos van a dar los análisis transversales es completamente distinta a la información que nos dio un análisis de Bolton o un análisis de apiñamiento. Esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta porque de pronto decimos, pero ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a Pont o le hago caso a Schwartz o le hago caso a Nance o le hago caso a Bolton, etcétera? Recuerden, todos los análisis nos dan una información distinta. Entonces, si de pronto ustedes se hacen esa pregunta, pues yo les diría a todos les vamos a hacer caso porque todos tenemos que conjuntarlos para llegar a una resolución de planear un tratamiento, ¿vale? Entonces, lo mismo, en este caso, me gustaría también que alguien me platique cómo es el procedimiento que nosotros tendríamos que seguir para el análisis
de Pont y el análisis de Schwartz, porque en realidad el procedimiento, recuerden que es súper similar. Entonces, ¿quién me platica? El análisis de Schwartz. A ver si me acuerdo, ¿verdad? Se mide de premolar superior a premolar superior. Ajá. Y la medida se va a anotar en el real, en el espacio real que nos dio. Y luego se mide de la cúspide del primer molar superior a la cúspide del primer molar superior. Pero ¿aquí en qué arcada estamos hablando, doctora? ¿Superior o inferior? Superior. No, si es en la arcada superior, sería de la intersección del surco central con el surco que divide las dos cúspides vestibulares. Entonces, más bien sería en esta zona, aquí justo donde está mi cursor, sería. Si usted se está refiriendo a la arcada inferior, sí diríamos que es en la punta de la cúspide vestibular media del primer molar. Ajá, entonces, nada más acuérdense que tenemos puntos de referencia específicos para la zona anterior, para la zona posterior, superior e inferior. ¿Los podría volver a repetir, doctora, por favor? Claro, o sea, doctora. los puntos de referencia. Sí, si nosotros estamos hablando de una arcada superior, nosotros vamos a tomar la fisura del primer premolar a la fisura del primer premolar del otro lado. Es decir, la medida la vamos a tomar de aquí a acá. Si nosotros, sí, de superior. Si nosotros estamos hablando de la zona posterior superior, es de la intersección entre el surco vestibular y el surco central de desarrollo, lo cual sería esta zona, la zona más profunda que yo localice en la superficie oclusal de mi molar. Esa corresponde a al punto. Lo mismo es del lado derecho al lado izquierdo, vamos a tomar esa medida. En la parte inferior, la zona anterior iría en el punto de contacto entre los dos premolares, que sería aquí, acá, y en la zona posterior es en la punta de la cúspide vestibular media del primer molar inferior. Estos puntos de referencia, acuérdense Perdón, ¿en la cúspide de qué? En la punta de la cúspide vestibular media de nuestro molar inferior, primer molar inferior, que sería esta cúspide. Acuérdense que los primeros molares inferiores tienen 3 cúspides vestibulares. Nosotros estamos hablando de la vestibular media. Y así es como nosotros vamos a medir, de lado a lado. En este caso, pues lo mismo, ya realicé las medidas. ¿Cómo vamos a determinar? Esto fue nuestro espacio real, o como yo se los anoté aquí en esta tabla, nuestro espacio disponible, digamos. Es lo que mi paciente tiene. Por otro lado, tendríamos lo que mi paciente necesita, que podríamos llamarlo espacio real, espacio ideal, perdón, espacio requerido o fórmula, porque nosotros lo vamos a obtener mediante una fórmula. Esta es la parte donde van a encontrarse ciertas diferencias entre los diferentes análisis, entre el análisis de Pont, entre el análisis de Schwartz, entre el análisis de Korkhaus, porque cada autor pues determinó sus fórmulas para llegar a este fin. En el caso de Schwartz, ¿quién me puede decir cuál es la fórmula que utiliza? La doctora Karen creo que era la que nos lo estaba platicando. A ver, doctora. En la de Schwartz utilizamos la tablita también. No. ¿Es la suma de los incisivos superiores más el biotipo del paciente? Exacto, más una medida específica que nos da Schwartz de acuerdo al biotipo de mi paciente.
En este caso, digo, yo ya les puse únicamente la medida que corresponde al biotipo de este paciente. Este es un paciente dólico-facial. Y para el ancho anterior, Schwartz nos dice que nosotros debemos... espérenme. Adelante, perdón. Schwartz nos dice que para el ancho anterior nosotros debemos sumarle más 6 milímetros a la sumatoria de incisivos y más 12 milímetros a la sumatoria de incisivos. Eso es lo que nosotros vamos a colocar en espacio requerido o en fórmula o en espacio ideal. Es lo que el paciente necesita. Entonces, en este caso, si yo ya les estoy diciendo que mi paciente tiene un biotipo dólico-facial y la sumatoria de los incisivos, en este caso sería 10.5, 8.5, 10.5 y 8.5 serían 10, 20, 21, 38, si no me equivoco. Entonces, son 38 milímetros tiene este paciente de sumatoria de incisivos. ¿Cuál sería el espacio requerido para este paciente? ¿44? Exacto. Porque son 38 más 6 milímetros, que es lo que aquí nos indica Schwartz. Ajá. Entonces, esto corresponde a 44 milímetros. Estos 44 milímetros, recuerden, doctores, los vamos a colocar para la zona anterior superior y para la zona anterior inferior. Esto no cambia, es una regla. ¿Por qué es esta regla? ¿Por qué pongo lo mismo en superior que en inferior? ¿Nadie? Pues porque depende del biotipo del paciente, o sea, no es que sea de la arcada superior o la inferior, ¿no, doctora? Bueno, la tabla. Bueno, en el caso de Schwartz depende del biotipo. En el caso de Pont, él no está considerando el biotipo y de todas formas me dice lo mismo, que yo debo poner la misma medida en anterior superior que en anterior inferior. Esto tiene una razón. ¿Por qué es? Ya no la recuerdo, la verdad. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Miren, acuérdense que nosotros tenemos puntos anatómicos de referencia, ¿vale? En un paciente ideal, ahorita quizá nosotros no tengamos dentro de los pacientes que estamos checando en Cleo, no tenemos un paciente ideal, justo porque los pacientes pues están acudiendo para ser ideales, ¿no? Entonces, pero se supone que en la zona que a mí me marca como referencia en la arcada superior, ahorita, por ejemplo, me voy a basar en la parte superior. Está aquí, ¿no? En este surco y en este surco. En el momento en el que yo llevo a mi paciente a oclusión, si ustedes se dan cuenta, la parte de referencia o el punto de referencia anatómico que yo tenía para la arcada inferior justo coincide con la zona que yo tengo de referencia para la arcada superior. ¿Ya lo notaron? La cúspide vestibular media supuestamente ocluye en el surco que yo estoy midiendo en la parte superior. Ese es el motivo para que yo diga que de manera ideal la medida es la misma en superior que en inferior, porque aunque yo estoy marcando puntos de referencia diferentes para cada arcada, al momento de llevar a mi paciente en oclusión, esos puntos coinciden. Entonces, transversalmente, los dos puntos tendrían la misma medida o deberían tener la misma medida. Es por esa razón. Lo mismo pasa en anterior que en posterior. Entonces, en este caso, si yo aquí ya determiné que mi paciente en la zona anterior tendría que medir 44 milímetros, lo mismo va a ser para la arcada inferior, serían 44 milímetros, ¿vale? Ahora, en la zona posterior, nosotros tendríamos igual sumatoria de incisivos, en este caso le vamos a sumar 12 milímetros, que es lo que aquí Schwartz me indica, que es la
sumatoria de incisivos más 12. Entonces, eso me daría como resultado 50 milímetros. Lo mismo voy a colocar en la parte posterior de mi arcada inferior. Entonces, aquí estaríamos teniendo 50 milímetros también. Obviamente, en este paciente, pues no nos van a dar todas las medidas iguales porque pues, es un paciente que no está ideal, entonces no tiene el mismo espacio disponible en todos lados. Entonces, eso haría la diferencia de que en una zona me pueda dar más o menos discrepancia que en otra. Aquí, en este caso, volvemos a hacer la misma ecuación. Espacio disponible menos espacio requerido. O si ustedes lo quieren tomar con otras palabras, sería espacio real menos espacio ideal o espacio real menos fórmula, etcétera. El término que ustedes le vayan a dar, pero es siempre el espacio del que el paciente dispone menos el espacio que el paciente necesita. En este caso serían 34 milímetros menos 44 milímetros. Menos 10. Esto resulta en menos 10 milímetros. En la parte posterior son 47 menos 50 milímetros, serían menos 3 milímetros. En la zona anterior inferior, si ustedes se dan cuenta, aquí sí coincidió, el paciente tiene lo mismo, entonces serían menos 10 milímetros, y en la zona posterior inferior sería menos 1.5 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo interpretar este análisis? ¿Qué me dice? Que en la zona anterior es más pequeño de lo que necesitamos. Igual la zona posterior es más pequeña de lo que necesitamos, aunque la discrepancia de la zona anterior es muchísimo mayor, o sea que el problema puede estar en la parte anterior, en superior. Y en inferior también. Sería en la zona anterior que tenemos mayor problema. ¿A qué se refiere específicamente cuando habla de que es más pequeña? Pongámoslo como en términos, está en lo correcto, doctora, pero pongámoslo en términos más ortodónticos. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué tiene el paciente? Falta de espacio. Apiñamiento. Apiñamiento o compresión. Colapso. Exacto. Cuando nosotros analizamos en el análisis de apiñamiento, eso nos va a resultar apiñamiento. Cuando nosotros hablamos del análisis de Bolton, nos va a hablar en una discrepancia entre la arcada superior con la arcada inferior, hablando en cuestión de tamaño del tejido dentario. Y cuando hablamos de los análisis transversales, que sería Schwartz y Pont y Korkhaus, que ustedes también lo tienen en su expediente, estaría hablando de colapso transversal. Aquí no vamos a hablar de cuestión de apiñamiento, que finalmente casi siempre resulta que un paciente que pues obviamente tiene un arco colapsado, pues va a resultar teniendo apiñamiento, pero no es como que este análisis sea el que nos lo determine. El análisis simplemente me va a hablar de un colapso de la arcada desde la perspectiva transversal. Entonces, bueno, en este caso nos estaría diciendo que en la zona anterior superior, mi paciente presenta un colapso de 10 milímetros. En la zona posterior superior, de 3. En la zona anterior inferior, igual de 10 milímetros. Y en la zona posterior inferior, de 1.5 milímetros. Eso a mí me estaría diciendo que, me refiero, como ya poniéndolo en términos de planeación de un tratamiento. Pues ¿qué necesita mi paciente? Va a necesitar expansión. Exacto, va a necesitar expansión. No sé, ahorita yo nunca les presenté la edad del paciente ni nada. Y obviamente, pues nosotros tenemos que analizar muchos otros factores para llegar a determinar esta situación. Pero aquí me dice que necesita una expansión. No sé si va a ser expansión, no sé si va a ser disyunción, no sé si va a ser
utilizando alguna aparatología. No sé si el paciente se puede expandir nada más con la colocación de los arcos, no lo sé. Pero aquí me dice que mi paciente necesita expansión, tanto en la zona anterior como en la zona posterior, evidentemente más en la zona anterior. Ajá. Eso es justamente en lo que nosotros traducimos este análisis. Ahora, el siguiente es el análisis de Pont. Yo entiendo que aquí ustedes, por ejemplo, digo, las medidas llegamos a tomarlas de la misma manera, considerando los puntos anatómicos de referencia. En el análisis de Pont, la diferencia va a radicar en la fórmula que utiliza para obtener el espacio requerido o el espacio ideal. En este caso, yo entiendo que si ustedes me describen este procedimiento, pues seguramente me van a decir que para el espacio requerido, pues yo me voy a la tabla. Sí es cierto, porque nosotros en Cleo, pues nos tratan como de facilitar un poquito más las cosas, hacernos lo más práctico y ya nos dieron una tabla con referencias. Nosotros ahí únicamente nos vamos a buscar la sumatoria de los incisivos y nos dice cuánto debe medir en la zona anterior y cuánto debe medir en la zona posterior. Sin embargo, ¿cómo llegaron a obtener las cifras de esa tabla? Pues de esta manera, con esta fórmula. Para la zona anterior es multiplicando la sumatoria de incisivos por 100 y dividiéndola entre 80. Y para la zona posterior es multiplicando la sumatoria de incisivos por 100 y dividiéndola entre 64. Si ustedes se dan cuenta, nosotros haciendo esta operación, pues en realidad llegaríamos a obtener el resultado que nos dice la tabla, no hay diferencia. Entonces, esta sería, digamos, la respuesta que nosotros tendríamos para el caso donde nos enfrentáramos, como hace rato en el análisis de Bolton, ¿no? Tengo una medida mayor a la que me muestra la tabla, ¿cómo lo saco? Pues con esta fórmula, justo es la manera de determinarlo. Entonces, bueno, ahorita ya no vamos a hacer la operación, ustedes indíquenme. De acuerdo a la tablita, ustedes sí tienen la tablita en la mano, entonces indíquenme de acuerdo a la sumatoria de incisivos, que quedamos que en este paciente la sumatoria de incisivos es de 38 milímetros, entonces, ¿qué me dice la tabla? Para la zona anterior, ¿cuánto debe medir? 47.5. 47.5. Y esto, acuérdense, lo voy a anotar en superior y en inferior. Y para la zona posterior, ¿cuánto debe medir? 59.3. 59.3 milímetros y 59.3 milímetros. Entonces ahora calculamos igual la discrepancia. Vamos a restar 34 menos 47.5. En este caso serían, si no me equivoco, menos 13.5. ¿Estoy bien? Y para la zona posterior superior sería 47 menos 59.3. Menos 12.3. Y para la zona posterior inferior, 48.5 menos 59.3. Ahí sí ayúdenme porque también tengo límites en mi... Menos 10.8. ¿Menos qué? 10.8. École. Aquí tenemos menos 10.8. Entonces, vamos a analizar ambos análisis. Bueno, valga la redundancia. Le puso 18.8. Ay, sí, perdón. Sí. Vamos a anotar como la diferencia de lo que me dice Schwartz con lo que me dice Pont. ¿Cuáles son las diferencias? Los dos me están diciendo que mi paciente tiene un colapso transversal y los dos me están diciendo que tiene un colapso transversal mayor en la zona anterior, superior e inferior, ¿cierto? Únicamente la diferencia radica en las cifras que me da. Ustedes, solamente con la experiencia que hasta el momento han tenido, ¿cuál consideran que podría ser un análisis más dirigido a la realidad? Yo pienso que el de Schwartz, ok. ¿Coincido, doctora? ¿Por qué piensan que el de Schwartz? Porque esta sí se me hace una discrepancia muy exagerada en la zona posterior. Cuando en realidad en el paciente pues no se observa como no un colapso se observa. ¿no?
exactamente no se observa tan marcado el colapso. Exacto. Esa es una de las referencias, justamente, que es la comparación entre lo que a mí me está diciendo el análisis y lo que yo estoy observando clínicamente. Otra característica que yo podría tomar en cuenta para determinar cuál de los dos análisis está como mejor planteado, digamos, podría ser en este caso el hecho de que Schwartz está tomando en consideración un biotipo facial. Ustedes acuérdense, cuando nosotros tenemos en cuenta el biotipo, no es lo mismo que un paciente, las características musculares y esqueléticas de un paciente dólico con un paciente braqui. Entonces, si nosotros hablamos de que mi paciente es dólico, pues evidentemente va a tener dimensiones transversales específicas. Entonces, esa podría ser otra razón para que nosotros consideráramos como más certero el análisis de Schwartz. Pero finalmente ustedes lo van a determinar de acuerdo con la práctica, de acuerdo con la experiencia que ustedes vayan tomando, de ir viendo los análisis y pues compararlos, lo que les decía, justamente con lo que están observando clínicamente, y pues eso les va a hacer llegar a la conclusión de con qué análisis de los dos, pues ustedes se van a quedar, ¿no? Entonces. Doctora, antes de que avance, sí, me perdí y ya no ubico cómo sacaron el espacio requerido. ¿En cuál análisis, doctora? ¿En este de Pont? Ajá, aquí en este de Pont. Les comentaba que el espacio requerido. ¿Cómo uso la fórmula que está abajo? Sí. Ok. Pont, digamos que como regla, él estableció que para obtener el espacio requerido, yo me voy a ir a esta fórmula, que es para la zona anterior, la sumatoria de incisivos por 100 entre 80 y para la zona posterior es la sumatoria de incisivos por 100 entre 64. Esa regla nos dice Pont. Ahorita nosotros lo sacamos muy rápido, bueno, lo sacó, me ayudó la doctora. Nosotros lo obtuvimos de manera más rápida y más práctica yéndonos a la tablita. Acuérdense que ustedes en su expediente clínico tienen una tabla de referencia donde únicamente en la primer columna les indica cuál es la sumatoria de incisivos y vienen muchas cifras. Y ya de acuerdo a la sumatoria de incisivos les da la tablita donde dice cuál sería el ancho anterior y cuál sería el ancho posterior. Entonces en esa tabla que diga específicamente Pont, usted busque los 38 milímetros que corresponden a la sumatoria de incisivos de este paciente. Y ahí ya le va a decir cuál corresponde al ancho anterior y cuál corresponde al ancho posterior. Si usted quiere ser como más meticulosa, puede irlo haciendo manual, o sea, puede irlo resolviendo mediante la fórmula. Son dos alternativas, pero en realidad el resultado va a ser exactamente el mismo. Oh, ya, es que me perdí. Pero sí, ya entendí. Quería comentar algo. Ahorita que le dije esas cifras, o sea, esas las saqué con la fórmula. Ajá. Pero ya ahorita estoy viendo la tabla y sí varía un poquito. Sí, por punto algo, ¿no? Por decimales, en realidad. Por decimales. Ajá. Pero no importa. No importa. En realidad, si ustedes se van a la referencia de la tabla, como bien lo dice, varía mínimo. Entonces, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, para la zona anterior, la fórmula nos dice 47.5. ¿Qué les dice la tabla? 47.6. Exacto, es 0.1 milímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 0.1 milímetros no es absolutamente nada, y menos aún cuando hablamos de la zona posterior, de la zona transversal, perdónenme. ¿A qué me refiero? Y de hecho esto sí se los quisiera comentar para que ustedes de pronto no se alarmen cuando vean este tipo de discrepancias en sus pacientes. Vamos a tomar el ejemplo aquí, que creo que va a ser como más evidente en el de Schwartz. En la zona posterior superior, nosotros tenemos que el paciente tiene 47 milímetros, ¿vale? Que esta es una medida que yo tomé de la cúspide a la cúspide. Ajá. Entonces aquí mi paciente midió 47 milímetros. Déjenme pongo mi vernier. Ahí está. Mi paciente midió de aquí a aquí, mi paciente midió 47 milímetros. ¿Sale? Y me dice el análisis que debería medir 50. Ahora yo voy a cambiar a 50 milímetros
mi vernier. Ahí lo tengo, son 50 milímetros y yo lo voy a colocar en mi paciente. ¿Qué tanta diferencia hubo, doctores? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque esos 0.3 milímetros que mi paciente tiene de discrepancia, pues yo los tengo que dividir entre las dos arcadas porque es un ancho. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos 3 milímetros de apiñamiento, digo, sigue siendo un apiñamiento leve, pero finalmente sí son milímetros más importantes que si lo veo en un análisis transversal. Por eso es que de pronto los resultados que a mí me va a dar un análisis transversal van a ser como más excesivos y nosotros, si estamos habituados a ver los resultados que obtenemos en un análisis de apiñamiento, nos va a parecer muchísimo, 10 milímetros. Vamos a volverlo a hacer. En la zona anterior, este paciente debería medir 34 milímetros, ¿no? Entonces, los 34 milímetros el paciente los mide de aquí a aquí. Vamos a irnos a los 44 milímetros que idealmente tendría que medir. Aquí los tengo. Y vean qué tanto se le tiene que expandir a esta zona de la arcada. Me tiembla la mano un poco. Pero si ustedes se dan cuenta, tampoco es tanto tototote. Aún cuando nosotros estamos viendo un colapso bastante importante. No quiero con esto decirles que ustedes le resten importancia a este tipo de análisis. Por supuesto que no. Son análisis fundamentales. Sin embargo, no quiero que ustedes se vayan con la idea de que es, no sé, quirúrgico, porque tiene un arco súper colapsado. No. Sí es importante, sí tenemos que hacer una expansión, pero tampoco es como que el paciente tenga un colapso terrible, ¿no? Y que no tenemos idea de cómo le cabe la lengua. No, es como verlo más objetivamente, ¿vale? ¿Hasta estos dos análisis tienen alguna duda? Ok, entonces aquí sería donde nosotros ya entraríamos a hacer un diagnóstico de modelos, que justamente pues es la parte por la que estamos haciendo todos estos análisis. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico de modelos? Vamos a establecerlo realizando un resumen de todo lo que yo fui realizando en estos análisis, tanto en los análisis observacionales que tuve, como en el análisis de apiñamiento, en el análisis de Bolton, en el análisis transversal, etcétera. Yo fui determinando ciertas características. Es aquí donde yo tengo que colocar todas esas características. Entonces, no sé si ustedes en este proceso que hemos estado viendo los diferentes análisis hayan tomado fotos o captura de pantalla para llegar a esto, pero si no, me voy a ir regresando uno a uno, le toman foto o le toman captura de pantalla, porque ahorita yo me voy a poner a escribir, ustedes me van a dictar y vamos a llegar a determinar un diagnóstico en los modelos, ¿vale? Entonces, me voy regresando, obviamente me voy a detener únicamente en las diapositivas que nos dan información. En este caso, pues tenemos, bueno, no, aquí no lo fuimos anotando, pero ustedes lo determinaron y lo recordarán. Después tuvimos, bueno, aquí si quieren, sí tómenlo con la foto porque esta nos determina lo de la línea media. Después tuvimos esta parte de las formas de la arcada, cuestiones así. En los análisis de apiñamiento, aquí tenemos el de Nance, o bueno, el análisis de apiñamiento en dentición permanente. Tenemos los análisis de Bolton para los 6 y los 12 dientes. Tenemos el análisis de Pont. Y tenemos el análisis de Schwartz. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a establecer un diagnóstico de modelos. ¿Quién me puede ir diciendo, o todos participen, bueno, no al mismo tiempo, claro, pero
váyanme dando como ideas de cómo podríamos redactar este análisis. Evidentemente, doctores, sí hay que considerar que nosotros pues tendríamos que ir ordenando las ideas, ¿no? Ir como haciendo una redacción que me vaya describiendo desde como nosotros lo fuimos haciendo desde el inicio. Pues yo creo que primero el tipo de mordida o la oclusión. Yo diría que primero podríamos mencionar qué tipo de dentición tiene mi paciente. Eso ya es algo que a mí me dice el análisis de modelos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay veces que nosotros iniciamos un diagnóstico diciendo paciente femenino de tantos años de edad. En este específicamente, que es el diagnóstico de modelos, yo les preguntaría, ¿el hecho de que es femenino y que tiene tantos años, me lo dicen mis modelos? No, me lo dice la etiqueta de mi modelo, sí, pero no me lo dice el análisis. Entonces, yo obviaría esta parte, pero sí entraría con la parte de el tipo de dentición. Entonces, mi paciente es paciente en dentición permanente. ¿Qué otra característica observo? Ahora sí, quien me dijo de la clase. Presenta clase de angle molar. Tuvo, en este caso, mi paciente tuvo clase de angle canina y molar, derecha e izquierda. En todas estas características tuvo clase 2. En el caso donde el paciente sí presente de un lado de una, de otro lado de otra, canina de una, molar de otra, pues sí tendríamos que especificarlo, ¿no? En este caso, pues yo hablaría que presenta clase de angle, molar y canina, clase 2. De ambos lados. Porque pues también obviamente yo quiero ser como más concisa en mi diagnóstico. No voy a meter información que sea irrelevante. Entonces sería clase de angle, molar y canina. Ay, me lo corrigió aquí. Canina, 2. Bueno, aquí. Clase 2 de angle, molar y canina a ambos lados. ¿Qué otra cosa observé? Siguiendo la secuencia que veíamos en las fotos. Pues ahora sí lo del overjet y el overbite, ¿no? Ajá. Indíquenme. No tomo. Overjet 7 milímetros, overbite 1 milímetro. Ajá. La línea media. ¿Qué describiría en este caso en la línea media? Que tiene una desviación de 2 milímetros a la derecha. En la línea media superior. ¿Vale la pena que yo ponga que la línea media inferior está alineada? No. No. Si son cosas que están dentro de la normalidad o dentro de la regla, no tendría ningún sentido que yo la mencionara. Entonces, nada más pondríamos línea media superior, desviada 2 milímetros a la derecha. ¿Qué otra cosa tiene? La forma de la arcada, doctora. Que es una arcada triangular. Nos quedamos con triangulares entonces. Ok. La curva de Spin no es necesaria, ¿verdad? Ah, sí, la curva de Spin. Curva de Spin. Okay. De 3 milímetros, ambos lados. Porque sí fue lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tuvo? Ahora sí lo de la forma de la arcada. Arcadas superior e inferior de forma triangular.
Insisto, en este caso, pues ustedes lo determinarán de acuerdo a la observación que ustedes en particular tengan. Arcada superior e inferior de forma triangular. Este paciente no tiene ausencias, tiene todos los dientes presentes de acuerdo a su tipo de dentición, entonces, pues son cosas que quizá yo no mencionaría. No tiene ninguna malformación y entonces sí podríamos decir que tiene malposiciones, pero ya en este apartado, como yo les repito, que es en una zona donde ya estamos tratando de ser mucho más concretos, yo ya no voy a describir una a una cuáles son las malposiciones. En este caso, a lo mejor yo lo resumiría diciendo que presenta diversas malposiciones y ya. Tengo interés de saber cómo son estas malposiciones, hacia dónde, etcétera. Bueno, pues entonces ya me voy a mi apartado donde las estoy especificando. En esta zona ya no sería necesario. Entonces, presenta, bueno, se observa. Vamos a cuidar como un poquito la redacción, ¿no? Se observan diversas malposiciones. ¿Qué otra cosa podría decir hasta aquí de la parte como descriptiva que fui obteniendo? No, pues ya nada más ahora pasar el más. Ahora sí, me voy a la parte de las mediciones que hice, de los análisis que hice. El primero que realizamos fue el análisis de apiñamiento. Entonces, podríamos decir que se observan, presentan. ¿Qué otro sinónimo podemos darle? Puede ser de acuerdo al análisis de apiñamiento. Uh-huh. ¿Cuántos milímetros de apiñamiento tuvo en la arcada superior? Aquí vamos a ponerlo como total de apiñamiento por arcada. 8. Tiene 8 milímetros en la arcada superior. ¿Y en la arcada inferior cuántos tuvo? 5. 5, creo. Esto, pues, es una manera de redactarlo. Igual, si yo, por ejemplo, quiero decir simplemente presenta apiñamiento en la arcada superior e inferior, también es válido porque volvemos a lo mismo. Ya si nosotros quisiéramos como revisar más a detalle cuál es este grado de apiñamiento, pues bien me puedo ir a mis tablitas y revisar cuánto tuvo mi paciente, ¿no? Ahorita podemos tratar de ser, si ustedes prefieren, un poco más concretos. ¿Qué otro análisis tuvimos? El análisis de Bolton. ¿Puedo describir algo del análisis de Bolton? Es importante mencionar en este paciente específico el análisis de Bolton. No. No tiene una discrepancia significativa ni en los 6 dientes ni en los 12. Entonces lo omitiría. Después tuvimos los análisis transversales. Entonces aquí podemos decir que tanto... Doctora, perdón. Sí, doctora. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que incluir lo del análisis de Bolton, ¿cómo sería? Como en el... Si ustedes recuerdan, en la parte donde nosotros vimos el análisis de Bolton, viene una zona donde viene el diagnóstico tal cual. Entonces lo podríamos escribir de esa manera. Por ejemplo, según Bolton, el paciente tiene una mayor cantidad de tejido dentario en los dientes superiores, en el análisis de 6 dientes. Según el análisis de Bolton de los 12 dientes, mi paciente presenta una discrepancia de 4 milímetros para los 12 dientes. Creo que repetí. Pero bueno, algo así como lo que nosotros vimos en el diagnóstico. Así como viene escrito el diagnóstico, buscaríamos la manera de integrarlo en esto. Ok, gracias. Después tuvimos los análisis transversales.
Entonces, aquí podríamos decir que los análisis transversales muestran colapso en la zona anterior y posterior en ambas arcadas, siendo más importante, podríamos llamarlo, en la zona anterior. En este caso, pues yo estoy generalizando que es la zona anterior, porque mi paciente pues tuvo mucho colapso en la zona anterior superior que inferior igual. Quizás si ustedes tuvieran como alguna zona más grave, por llamarlo de alguna manera, pues a esa sería como a la que le dieran énfasis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en lo que yo les mencionaba hace un momentito, de la manera en que yo puedo describir, por ejemplo, en el análisis de apiñamiento, yo les decía que podemos hablar de milímetros o nos podemos ir a simplemente como describir que presenta apiñamiento en tal zona. Aquí, si lo notan, en la parte de los análisis transversales ya estoy siendo mucho más como general, ¿no? Ya no estoy siendo tan específica hablando de qué análisis me dijo qué, cuántos milímetros en cada zona, etcétera. Entonces, pues igual es información que si nosotros queremos conocer más a detalle, nos podríamos ir a revisar el expediente de mi paciente. Y pues hasta aquí, digamos que fue toda la parte del diagnóstico de modelos. ¿Tienen alguna otra observación que hacer de esta situación del diagnóstico de modelos? Entonces, así sería como los pasos o digamos la secuencia que nosotros estaríamos siguiendo para llegar a este punto. Si se dan cuenta, doctores, aquí solamente, o sea, nos tardamos 1 hora y media, obviamente en este caso porque pues estuvimos como desmenuzándolo y participando, etcétera. Pero si se fijan, fue un proceso detallado en el que nosotros lo único que hicimos fue llegar a esto. Lo que observamos en esta diapositiva es el resultado de todo el proceso que nosotros fuimos haciendo a lo largo de todo el análisis de modelos. Sin embargo, si ustedes lo analizan, esta situación es solamente una pieza del rompecabezas que nosotros estamos armando para llegar a una integración diagnóstica. Aquí solo es diagnóstico de modelos. Tenemos muchas otras herramientas para llegar al diagnóstico de mi paciente. Por ejemplo, en este caso no vamos a ahondar tanto, pero ¿qué otra herramienta, además de las que nosotros conocemos, que sería, por ejemplo, la radiografía panorámica, la lateral de cráneo, el análisis facial, los análisis de tercios, quintos, perfil, etcétera? Aparte de esas herramientas básicas que nosotros sabemos, ¿cuál para ustedes podría ser un auxiliar de diagnóstico muy útil para este paciente en específico? Ahorita hablo de este paciente en específico, pero seguramente nos vamos a encontrar otros casos donde también sean herramientas útiles. Analicen los modelos. Exacto, una tomografía. ¿Por qué es útil? Porque podemos ver en todos los planos, por ejemplo, cuando hay dientes, en este paciente, por ejemplo, dónde está la raíz del lateral, si está condicionada la del central, o si en alguna de las dos hay alguna resorción, si hay alguna lesión. Exacto. Aquí en esta herramienta nosotros nos sería útil para saber si las dos raíces están en buenas circunstancias, si alguna de las dos está dañada, si nosotros realmente tenemos posibilidad de alinear esos dientes
Digo, seguramente haciendo extracción de otros, etcétera, pero si tenemos posibilidad de alinearlos, porque si nosotros nos vamos simplemente a poner brackets y alinear y no sabemos en qué circunstancias se encuentran esas dos raíces, pues puede ser que yo termine alineando los dientes, pero al final de cuentas, pues alguna de las raíces esté reabsorbida o alguna situación así, ¿no? Entonces, sí, serían esas el tipo de herramientas útiles. Por ejemplo, también podría ser válido que nosotros en algún paciente agregáramos una radiografía carpal. En este paciente no es el caso porque ya es un paciente adulto, pero por ejemplo, si nosotros estamos en esa edad donde el paciente todavía tenemos duda de podrá tener crecimiento, ya no, y queremos checarlo, bueno, podemos tomar una radiografía carpal, o para cierta zona en específico nosotros quisiéramos agregar además una radiografía periapical, por ejemplo, cuestiones así, bueno, ya nosotros lo determinaremos y estaremos incluyéndolos dentro de nuestros auxiliares de diagnóstico. Y siempre que nosotros agreguemos auxiliares de diagnóstico, pues evidentemente tenemos que agregar el análisis e interpretación de cada uno de ellos, porque finalmente esos resultados que nosotros obtengamos de analizar ciertos auxiliares, pues son los que van a determinar el plan de tratamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este caso me quedara únicamente con lo que estoy viendo ahorita en los modelos, pues yo diría a lo mejor que voy a hacer extracciones de premolares superiores, 1, para aliviar el apiñamiento del paciente, y 2, porque tengo una clase 2 canina superior, entonces hago extracciones superiores. Pero hice las extracciones de premolares y resultó que mi paciente sí tenía reabsorbida alguna de las raíces, ya sea del central o del lateral, y pues ya la regué, porque yo hice extracciones de dientes que a lo mejor ni iba a tener que extraer, porque probablemente pues quitando el lateral, yo iba a tener que hacer modificaciones y convertir un canino en lateral, o bueno, no sé, ¿no? Estoy hablando de más. Pero a lo que yo voy es que todos y cada uno de los auxiliares de diagnóstico que yo estoy utilizando me van a hacer llegar al plan de tratamiento correcto. Entonces, bueno, si hasta aquí no tenemos duda, vamos a pasar a esto de la integración diagnóstica. En este caso es un caso completamente independiente. Aquí es otro paciente. Es un tanto más sencillo, no es un caso tan complicado. En esta situación, digo, yo no les pasé fotografías, cefalometrías, etcétera, del paciente que acabamos de ver los modelos, pero se los platico a grandes rasgos. Es un paciente que tenía biprotrusión, se observa una clase 2 esquelética muy evidente, el paciente tiene prácticamente nulo mentón, y aparte, si nosotros lo analizamos, aparte de tener una biprotrusión y en el perfil ya observarse una situación de un perfil convexo, aparte el paciente tenía clase 2 y aparte tiene una cantidad de apiñamiento importante, aparte tiene los arcos colapsados, tiene dientes fuera de arco, tiene dientototes. Entonces, pues son cosas que nos van como complicando un tanto el tratamiento, ¿no? Yo hago extracciones superiores, pero también abajo tenía mucho apiñamiento. Entonces, ¿qué hago en la parte inferior? Yo tenía una proinclinación de mis incisivos inferiores. Entonces, si no hago extracciones inferiores, puedo correr el riesgo de que mis dientes anteriores se proinclinen aún más. Entonces, como que cada una de las características pues va como complicando un poco más el caso, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos vamos a ir como a todos esos detalles, vamos a hablar de un caso un tanto más sencillo y bueno, les presento a la paciente. Ella en el momento en que llega a la consulta tenía 11 años y medio. Ingresó pues, a la consulta en marzo de este año y pues bueno, el motivo de la consulta fue a decir de la mamá que la paciente tiene chuecos los dientes de enfrente. Acuérdense que en esta parte donde ustedes van a redactar el motivo de la consulta, es el motivo de la consulta a decir del paciente. No lo van a anotar en términos rimbombantes. Lo vamos a poner tal como el paciente nos lo dijo. Ella tenía los dientes chuecos de enfrente, entonces así es como nosotros lo definimos. Vamos a hacer el análisis facial. En este caso, pues yo ya hice les acomodé aquí donde están los tercios de mi paciente. Y bueno, en este caso yo les estoy anotando las medidas que obtuve de la foto. Obviamente no son las medidas que corresponden, pues ahorita la fotografía que está en la pantalla, yo tomé esas medidas de acuerdo a las fotos que nos manda el laboratorio. Entonces, ahí están, mi paciente mide 13 milímetros en el tercio superior e inferior y 14 en el medio. Entonces, ¿cómo podríamos definir
su biotipo de acuerdo a este análisis. Acuérdense que tanto el análisis de tercios como el análisis de quintos nos van a llevar a un diagnóstico tentativo, no son definitorios. Entonces, hasta aquí, ¿qué podríamos decir que es el biotipo de mi paciente? Pues que es meso. ¿Meso? Exacto. Meso, no tenemos una diferencia importante entre los 3 tercios. Entonces, efectivamente, diríamos que tiene un diagnóstico mesofacial. Después tenemos el otro análisis facial, que sería el análisis de quintos. Lo mismo, aquí yo ya les anoté las medidas de cada quinto que presenta esta paciente. Se movieron un poquito las cifras, pero bueno, los 2 quintos externos miden 3, después mide 8 y 9 y el central mide 7. Si ustedes se dan cuenta, en general, a pesar de que los 3 quintos centrales no tienen medidas tan simétricas o tan perfectas, no hay tanta diferencia, pero sí es una diferencia bastante marcada entre los 3 quintos centrales y los 2 quintos externos. Entonces, aquí, ¿qué biotipo diríamos que presenta la paciente? ¿Seguimos con la idea de que es mesofacial? No. ¿No? ¿Cómo, doctora? Podría ser sí porque no es tan significativo los de en medio. Pero los 2 externos sí. Los 2 externos miden 3 milímetros. En comparación con los otros que miden en promedio 8 o 9 milímetros, pues ahí sí podemos decir que es una diferencia un poco más considerable. Ok, entonces tendrían que ser todos casi a las mismas distancias. Exacto, técnicamente sí. Entonces ahí podría ser dólico. Ajá, exacto. Esto nos diría que nuestro paciente tiene un biotipo dólico facial. Aquí estamos hablando solo del biotipo facial. Acuérdense que no en todos los casos nosotros vamos a tener el mismo biotipo en la perspectiva facial que en la perspectiva cefalométrica. Las características de complexión y cuestiones así pueden dar diferencia. Sí, hay muchos casos en los que nosotros vemos una carita dólico y en la cefalometría pues sí resulta dólico, pero no siempre es la regla, ¿eh? Este análisis, doctores, en particular, el análisis de quintos, yo les podría decir que no es un análisis tan en el que ustedes tengan que basar su diagnóstico. Todavía voy más al análisis de tercios, pero en el análisis de quintos la verdad es que no es tanto. Si ustedes lo han escuchado de pronto en diferentes bibliografías, recordarán que hay bibliografías que a nosotros nos marcan los quintos justo al final de la carita, en la zona más externa de los temporales, de los parietales. Sin embargo, si ustedes también han revisado, hay otras bibliografías que nos dicen que el paciente puede tomar la referencia en la línea de la oreja. Entonces, vamos a irnos. Si es en la carita tal cual, puede ser que a todos nuestros pacientes o a la mayoría de ellos, los quintos externos resulten ser siempre más chiquitos. Si nosotros nos vamos como referencia a la línea de la oreja, pues obviamente también va a depender de cómo están las orejas de mi paciente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues sí, no tengo tanta diferencia entre la línea del cráneo con la oreja, pero ¿qué pasa si tenemos un paciente así,